El ritmo es un concepto fundamental para entender la música. A veces puede ser irregular y agresivo, como en la consagración de la primavera. A veces puede estar formado por repeticiones acumulativas, como en Satyagraha de Philip Glass. Y al fin y al cabo, ¿qué es la poesía sino el espacio creativo en donde la línea de la música y la línea de la palabra se cruzan? En este vídeo os vamos a mostrar los conceptos básicos acerca de la métrica. Bienvenidos a Lecciones de Lengua y Literatura. Cada una de las líneas en las que está escrito un poema se denomina verso. Los versos se definen por su ritmo y, en algunos casos, por su rima. Reciben nombres en función de su número de sílabas, si bien todos no son igualmente usuales en la literatura española. Por ejemplo, el octosílabo es el verso propio de gran parte de la literatura popular. La poesía culta, sobre todo a partir del Renacimiento y por influencia italiana, tiende al endecasílabo, con bastante uso también del heptasílabo, verso con el que encaja bien por la costumbre de escribir el endecasílabo con un acento en sexta sílaba. Para saber cuántas sílabas tiene un verso, tenemos que tener en cuenta varios fenómenos. El primero de ellos es la sinalefa, que se da cuando una palabra termina por vocal y la siguiente comienza también por vocal. En ese caso, y con pocas excepciones, las sílabas se pronunciarán unidas y contarán como solo una. Este fenómeno no se ve impedido por la presencia de la H, ya que es muda, o signos de puntuación como la coma. Para entenderlo, pensemos en las vocales como líquidas y en las consonantes como sólidas. Si no hay una pared entre los dos líquidos, estos se fundirán en uno solo. Pensemos en el siguiente ejemplo. ¿Cuántas sílabas tiene el verso de Calderón de la Barca "Cuentan de un sabio que un día"? Si nos damos cuenta de la sinalefa que hay entre de y un y la que hay entre que y un, comprobaremos que la respuesta es 8. Otra regla fundamental es la que indica que hay que añadir una sílaba más a los versos que terminan en aguda y restar una sílaba a los versos terminados en esdrújula, algo, por cierto, mucho menos habitual. La explicación de esta regla viene por una característica del idioma español, que es su tendencia a la sílaba llana. Seguramente habrás escuchado que los versos en español se clasifican en versos de arte mayor de 9 sílabas o más y versos de arte menor de 8 sílabas o menos. Aunque hay excepciones, normalmente un verso en arte mayor, para que suene bien, necesita atender no solo al número de sílabas, sino también a cómo están distribuidos los acentos. Para ello usaremos el mismo sistema de círculos acentuados que en el ejemplo del comienzo del vídeo. Si pensamos en la última estrofa de un famoso poema de Miguel Hernández, la podemos representar de la siguiente manera. Como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. El recurso que llamamos rima tiene una historia curiosa que cambia de idioma en idioma. El latín clásico, por ejemplo, no utilizaba rima. Así es como suena uno de los poemas breves más famosos de Catulo. Odi et amo, quare it faciam, fortasse requiris, nescio, sed fieri, sentio et excrucior. Odio y amo. Quizás te preguntes por qué hago esto. No lo sé, pero siento que así ocurre y me torturo. Sin embargo, en la Edad Media, los poetas usaban el latín con todo tipo de coloridas rimas, como podemos ver en el famoso texto de la Misa de Requiem. Dies ire, dies illa, solve seclum infabilla teste David concibilla.
español, salvo en poemas contemporáneos, la lírica es normalmente con rima. Podemos distinguir dos tipos de rimas, la rima consonante y rima asonante. En la rima consonante coincide toda la terminación de la palabra, tanto vocales como consonantes, a partir de la última vocal acentuada. Debemos aclarar que es el conjunto el que rima en consonante y que la razón está en que riman todos los sonidos, tanto vocálicos como consonánticos. Si pensamos en estos versos de Calderón de la Barca: yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Debemos concluir que la rima del conjunto es consonante, pese a que el primer y cuarto verso solo contengan una vocal en la rima, ya que el segundo y el tercer verso nos demuestran que el poeta quería repetir todos los sonidos del final de cada palabra. La rima asonante es aquella en la que se repiten solo las vocales. Es un tipo de rima habitual, tanto en la poesía popular como en la música. Como la coincidencia entre las terminaciones es menor, suele necesitar más repeticiones para asentarse en el oído del lector. Tradicionalmente, en español, suele estar asociada a la estructura suelto a, es decir, poemas en los que los versos pares insisten una y otra vez en la misma rima. A veces, como en este poema de Lorca, esto puede crear un efecto casi hipnótico y de gran valor simbólico. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz de clavel varonil, les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí, en la lucha daba saltos jabonados de delfín, manchó de sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Los versos no suelen ir sueltos, sino agrupados en conjuntos llamados estrofas. Las estrofas suelen caracterizarse por una unidad temática que tiene su reflejo en una unidad formal. Esta unidad formal suele ser determinada por 4 aspectos principales: número de versos, número de sílabas, tipo de rima y estructura de la rima. El número de versos, que en muchas ocasiones da nombre a la estrofa, puede ser muy variado. El mínimo son los 2 versos del pareado. En cuanto al máximo, no hay realmente un límite, aunque una estructura de 25 versos, al forzar demasiado la memoria a corto plazo del lector, deja de tener sentido. Recordemos que tanto la rima como el ritmo o la estructura de la estrofa funcionan porque somos capaces de retener en la memoria ciertos patrones. Hay estrofas que, en vez de un número de versos determinado, tienen una fórmula que se repite indefinidamente. Es el caso de los romances, que mediante octosílabos siguen la estructura suelto a hasta el final del poema, ya sea de 8 versos o de 200. En otro vídeo nos acercaremos a las estrofas más habituales en lengua española. El número de sílabas por verso se suele mantener inalterable durante toda la estrofa. En algunas ocasiones pueden combinarse 2 medidas relacionadas entre sí por diversas razones. Es lo que ocurre con la combinación 7-11 que antes nombramos. En cuanto a la rima, suelen colocarse letras para indicar los versos que riman entre sí. Tradicionalmente, las letras son minúsculas para los versos de arte menor y mayúsculas para los versos de arte mayor. Esto es lo que llamamos estructura de rima del poema. Con esto terminamos este primer vídeo dedicado a la métrica. Más adelante, en una próxima entrega, hablaremos de los tipos de estrofa más habituales en español. En la información del vídeo podrás encontrar la presentación de clase con más teoría y ejercicios. Además, en el canal Logue 1980 de YouTube tenéis a vuestra disposición otros vídeos de lecciones de lengua y literatura.